Hoy seguimos con, hoy seguimos con, es que tengo un ruido acá que no entiendo qué es, pero bueno, ya. Hoy seguimos con las enseñanzas, las charlas sobre las 7 señales de Jesús. Nosotros arrancamos hace más o menos un mes, empezamos con las señales de Jesús que están en el Evangelio de Juan. Ya en estos miércoles hemos eh, visto y escuchado. Y bueno, ruego a Dios que cada una de estas señales, de estas charlas, haya impactado en algo nuestras vidas y nos haya enseñado, porque ese es el propósito que tiene Jesús con cada uno de nosotros, incluyéndome, claro está, todas estas charlas que son de estos milagros que hizo Jesús bien importantes. Entonces hoy los invito a que vayamos a Juan 6, 16, 21, mis hermanos. En nuestras Biblias, Juan 6, 16, 21, se encuentran los pasajes que vamos a estudiar hoy. Entonces, ahí. Entonces, Juan 6, 16, 21, versículo 16 dice, al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Versículo 19. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Bueno, mis hermanos, esto está en Juan. Ya hemos hablado un poco sobre la importancia de Juan, uno de los apóstoles que acompañó a Jesús en los momentos más cruciales, lo habíamos hablado anteriormente, y vio, y de todos los milagros que destacó Jesús, resaltó 7 que para él fueron muy importantes, y él los llamó señales. Entonces, esta es una de las señales, y es Jesús camina sobre el agua. Y este evento tan importante que nos está narrando Juan sucedió en una región igual de importante. Entonces vamos a hablar rápidamente de esta región, y esta región es el mar de Galilea, ¿sí? Entonces el mar de Galilea, también conocido como mar de Tiberias, lago de Genezaret, se encuentra en un valle, en el valle del Jordán, tiene una profundidad de 48 metros y una superficie de 166 kilómetros cuadrados. Aunque es un gran lago, por esta gran superficie de 166 kilómetros cuadrados se le conoce como el mar de Galilea. Entonces, es un mar dulce y tiene unas propiedades, digamos que por sus propiedades, por su situación geográfica, que es muy especial, es conocido como el mar dulce más bajo del mundo. ¿Por qué más bajo? Porque digamos que se encuentra por debajo del nivel del mar 260 metros. Entonces, aquí hay algo muy importante que decir, y este lago tiene unas condiciones muy especiales, como les digo. Y eso es lo que quiero, mis hermanos, que miremos, que me entiendan un poco sobre estas condiciones, que es muy importante para la charla que sigue a continuación. Entonces, este mar está rodeado, aparte que es una llanura alrededor de él, está rodeado por unas colinas. Estas colinas, según la geografía y la historia, son de 260 metros o 600 metros por encima de este lago, de este mar. Entonces estas colinas representan algo muy importante, porque las tierras altas de la llanura normalmente traen sus vientos, y estos vientos entran a estas colinas como si fueran unas gargantas y golpean las aguas de este mar de forma muy violenta, ¿sí? Entonces es común y es constante que se generen tormentas de un día soleado o de una noche calmada, se generan tormentas
de repente. Esas tormentas son muy peligrosas según los pescadores para las embarcaciones pequeñas. Según los historiadores, hay muchas embarcaciones y muchas personas han perdido su vida ahí precisamente por estas condiciones especiales que tiene este mar. Este mar fue de gran importancia para la economía judía. En la época de Jesús fue de gran importancia y no por nada, digamos que sus cuatro discípulos, los cuatro discípulos o cuatro de sus discípulos fueron pescadores criados en este mar. Entonces es muy importante, miremos, quedémonos con esa condición de ese mar, que es una condición muy importante. Entonces, mis hermanos, la charla de hoy se llama No teman, Jesús ha llegado. Y dentro de esa charla yo rescato tres razones, que son razones por las que no debemos temer. La primera es, nunca estaremos solos. La segunda razón es Jesús y nuestros temores. Y la tercera razón es, con Jesús los temores no son nada. Entonces la charla de hoy la he titulado No teman, Jesús ha llegado. Entonces vamos a ver la primera razón por la que no debemos temer. Entonces, la primera es, nunca estaremos solos. En el versículo 16, mis hermanos, dice, al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Entonces, yo aquí quiero resaltar muy importante la decisión que tomaron los discípulos. Esa decisión estaban esperando a Jesús, ¿sí? Para poder cruzar el lago, pero ellos vieron una condición que caía la noche. Al ver esa condición que caía la noche, ellos decidieron cruzar el lago. Entonces ahí caben muchas preguntas, ¿no? Uno es, ¿por qué no esperaron a Jesús? Pues caía la noche, no hay ningún riesgo, pues deberían esperar. La respuesta aquí es, ellos sabían de esta condición que tenía el mar de Galilea, sabían que se acercaba la noche y sabían que no era seguro cruzar el lago o el mar de noche por todos esos eventos que les estoy narrando a continuación. Digamos que para hablar un poco rápido sobre el contexto de este versículo, versículo 10, digamos que versículo 16, empieza justo después de que Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó a más de 5,000 hombres y mujeres. Entonces, como para rescatar ahí Jesús, estos hombres que vieron que Jesús había hecho ese milagro, querían, dice el versículo 15, querían que Jesús fuera el rey a la fuerza y Jesús huyó hacia las colinas. Entonces los discípulos se quedaron esperándolo, vieron esta condición porque ellos sabían de la condición del lago, sabía que venía la noche y que era muy riesgoso tal vez para ellos esperar y cruzar el lago de noche. Entonces decidieron tomar rumbo, dejaron a Jesús atrás y se fueron rumbo a Capernaum. Entonces, aquí lo que primero que quiero destacar, mis hermanos, es la decisión de los discípulos, ¿sí? Ellos vieron una circunstancia de riesgo, tal vez sintieron algo de temor de que no podemos esperar más porque pudieron haberlo esperado, ¿sí? Y decidieron cruzar, subir en la barca y cruzar el lago antes de que la noche llegara. Entonces, en estas decisiones, vemos una decisión de los discípulos que está motivada por una circunstancia que puede ocurrir, que es el riesgo de atravesar el mar de Galilea a oscuras o en la noche. Entonces, lo primero que resalto y he llamado a este punto, nunca estaremos solos, porque nosotros sabemos lo que pasó, sabemos que ellos ya habían andado 3, 5 kilómetros, ¿sí? Y después de esos 5 kilómetros sucedió lo que ellos de pronto pensaron que podía ocurrir, pero no esperaban que les ocurriera. Y es que empezó la tormenta repentina, las olas, ¿sí? Y ellos tuvieron temor. Lo que ellos no querían encontrarse al tomar esa decisión de cruzar, se toparon con esta tormenta repentina. Y bueno, Jesús no fue con ellos porque sabemos que Jesús tenía
que aparecer de repente. Jesús tenía que aparecer caminando sobre el mar. Entonces, estas decisiones que ellos tomaron, yo lo resalto a las decisiones que nosotros tomamos en la actualidad, mis hermanos. Yo no estoy diciendo aquí que los discípulos tomaron buena o mala la decisión. Aquí no dice, en ningún lado de la Biblia dice, ni Jesús cuando se encontró con ellos dice, no les dice, ¿por qué me dejaron atrás? ¿Sí? Eh, eh, Esto tenía que pasar porque nosotros, los discípulos de Jesús, tomamos decisiones basadas en las circunstancias. Y algo muy importante de este primer punto, ¿sí? Es que Jesús, a pesar de que ellos estaban allá en la mitad del mar de Galilea, en esas circunstancias difíciles, no estaban solos. De hecho, Jesús llegó, ¿sí? Jesús llegó caminando. Entonces ellos, con la decisión que tomaron, que no es ni buena ni mala, es una decisión motivada por una circunstancia, ¿sí? Jesús llegó y les mostró que ellos no estaban solos. Es lo primero que quiero dejar en este versículo, en estos versículos del 16 al 17. Entonces, si tú tienes que tomar, hermano, una decisión basada en unas circunstancias, lo primero es, no debemos temer, ¿sí? La Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Entonces, con esto quiero terminar este primer punto diciéndoles, tomar decisiones es un proceso natural de nuestra vida, ¿sí? No es ni malo ni bueno. Y hay circunstancias y ocasiones en que nosotros no podemos controlar lo que suceda, ¿sí? Pero lo importante aquí, que fue lo que hicieron los discípulos, ¿sí? Pero lo importante para nosotros, mis hermanos, es podemos tomar la decisión, pero siempre creyendo que no vamos a estar solos, que a pesar de las circunstancias, y si tomamos la decisión y después de eso sucede algo, Jesús, aunque parezca que lo hayamos dejado atrás, Él está y estará ahí con nosotros. Es lo que quiero dejar de conclusión para nosotros en estos primeros versículos, mis hermanos. Entonces, la segunda razón por la que no debemos temer, Jesús y nuestros temores, se llama esa segunda razón. Dice versículo 18, poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca y estaban aterrados. Imagínense esta escena. Aparte de que ellos tomaron la decisión, se fueron porque no querían, digamos, que correr riesgos, de repente se desata lo que ellos más temían y esa tormenta y esas olas grandes que podían hundir la barca. Y de repente ven a Jesús caminando. Esto fue algo aterrador para ellos porque estas circunstancias fue algo impactante para ellos. Entonces, imaginémonos esta escena. Eh, Antes de seguir, quiero comentarles a ustedes lo que es o que estudiamos un poco sobre la palabra temor. Entonces, este temor viene del griego fobeo, que significa atemorizar, temer, respetar, o digamos que por analogía, quedar asombrado. Entonces, la Biblia, en el estudio que hice, y les quiero decir, dejar esto, y es la Biblia habla de dos tipos de temores. Uno que es un temor bueno, es un temor reverencial, es un temor de Dios, es un temor hacia las cosas de Dios, es un temor a no hacer lo que Dios no nos está diciendo, sino a hacer lo que Dios nos está diciendo, es un temor reverencial. Ese es un temor que agrada a Dios. Y hay un segundo temor que es el temor no bíblico, que es el temor que no es de Dios, que es el temor del mundo. Es ese temor que nos bloquea, que nos impide tomar decisiones, que nos impide hacer cosas, que nos impide salir de nuestro estado actual. Ese temor es el que Dios condena, es el que Dios nos incita a que nosotros salgamos de ese tipo de temor. Por eso les leí lo que decía en 2 de Timoteo, no nos ha dado un espíritu de temor, por el contrario. Entonces, hay algo que quiero decirles, mis hermanos, es una pregunta, y es, ¿por qué Jesús apareció caminando sobre el agua? ¿Por qué Jesús, no sé, no apareció en otra barca? Porque claramente podían haber más barcas. ¿Por qué Jesús no de repente apareció sentado en la barca, sino vino caminando en medio de la tormenta? Entonces, yo resalto tres cosas importantes. Primero, como conclusión, cuando las circunstancias
que no controlan aparecen cuando tú tomas una decisión, cuando estás en medio de una decisión de tomar algo y aparecen esas circunstancias que tú no puedes controlar. ¿Qué, qué, qué debemos hacer? ¿Cómo debemos obrar nosotros, los discípulos de Jesús? ¿Sí? Entonces, lo primero y lo más normal, y debo decirlo, es que nos llenamos de temor. ¿Sí? Por las circunstancias difíciles que pasamos en nuestro día a día, nos llenamos de temor. ¿Sí? Porque siempre nuestra mente va volando y vuela un poco más allá y pensamos en lo inevitable y en lo que puede pasarnos y nos llenamos de temor. Pero mis hermanos, lo que vemos en estos versículos es que Jesús tiene todo bajo control. Y hace mucho tiempo escuché esto que les voy a decir y no lo había visto de la siguiente forma, pero creo que es muy, muy relevante y es el por qué Jesús apareció caminando sobre el agua. Es para demostrarnos a nosotros, a los discípulos en ese entonces y a nosotros ahora, que esas circunstancias difíciles, esos, esos problemas rutinarios que vemos, esos temores que nosotros tenemos y a lo que nosotros tememos, Jesús lo tiene bajo control y Él lo tiene bajo sus pies. Él camina sobre ellos. Él camina sobre esas circunstancias difíciles y Él camina sobre esos problemas. Entonces, por eso Jesús hace eso con nuestros temores, ¿sí? Nosotros somos los que a veces vemos las circunstancias más que mirar hacia otro lado y nos llenamos de temor. Josué 1:9, mis hermanos, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Hay circunstancias de la vida que no controlamos. Estas circunstancias nos desestabilizan, nos desenfocan y nos generan mucho temor, ¿verdad? Pero en estos versículos que estamos leyendo, Dios nos dice, no temas. Le dijo a sus discípulos, no tengan miedo, yo estoy aquí. Y hoy nos dice a nosotros, no tengamos miedo, yo estoy aquí. ¿Cuántas circunstancias difíciles tenemos actualmente? Hagamos un recuento de eso. Muchas, ¿verdad? Yo miraba, bueno, a mí no se me hizo difícil describirlas rápidamente. Tenemos el paro nacional. Qué circunstancia tan difícil, difícil para poder llegar a nuestros trabajos, difícil. Bueno, tenemos con mi esposa una vecina cerca, no es Durley, es otra vecina, que al ver estas circunstancias difíciles del paro, nos dijo, vengan, no, se va a poner difícil, todo va a estar complicado, eso es mejor que salgan y hagan al mercado durante un mes, eso va a escasear la comida, va a escasear todo, y nosotros nos dejamos por un momento alarmar, pero después dijimos no, porque nosotros no somos de este mundo, nuestras circunstancias no las controla el príncipe de este mundo, nosotros somos diferentes, entonces nuestra confianza está puesta en Dios. Recordemos otra circunstancia difícil, mis hermanos, la pandemia. La pandemia empezó hace un año ya largo, ¿cierto? Cuando empezó, yo me acuerdo que todo empezó con una vaina tan difícil que, y debo decirlo, todos sentimos algo de temor. Aquí, aunque obviamente aquí en las charlas hablamos de otra cosa y dieron palabras diferentes, alcanzamos a sentir ese temor, ¿sí? Yo les debo decir, yo he perdido algunos compañeros y amigos porque se han muerto de COVID, ¿sí? Compañeros y gente que yo conocía. Pero aún así, en la pandemia, mis hermanos, eh, Jesús ha estado con nosotros. Jesús ha estado con nosotros. Esas situaciones y esas circunstancias difíciles que han sido tan difíciles, eh, todo depende de cómo tú las veas y de con quién las afrontas, ¿sí? Y la verdad es que nosotros, la Iglesia Aposento Alto de Cota, no la ha afrontado solo, porque no hemos estado solos, la hemos afrontado con Jesús, con Cristo. Eso es importante decirlo. ¿Qué otras circunstancias difíciles tenemos día a día? La enfermedad de un ser querido, ¿sí? La pérdida de un amigo o de un familiar. Nuestra economía, mis hermanos, nuestra economía. Que yo me acuerdo que cuando empezó el tema de la pandemia, tuvimos temor con mi esposa porque ¿qué íbamos a hacer para comer si cerraban la planta? ¿Sí? Yo les tengo que decir, mis hermanos, que esos meses de encerramiento comimos mucho mejor que lo que comemos normalmente. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo ahí y ha estado contigo, ha estado conmigo
ha estado con cada uno de nosotros. La palabra no temas en la Biblia está 365 veces. Y eso es un recordatorio de Dios que nos dice que hay un no temas para cada día de la vida. Siguiente, mis hermanos, y ya para terminar, la última razón. Con Jesús los temores no son nada. Versículo 20, pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Imagínense en eso que está diciendo. Entonces, de repente las olas, esos problemas grandes, esos temores que tenemos, ¿sí? Que pueden hacer hundir nuestra barca, ya no estaban cuando nos dimos cuenta que Jesús está con nosotros. Desaparecieron. Y al contrario, no solo desaparecieron, sino que, mira lo que dice el versículo 21, entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca. Entonces ese miedo, ese temor se traduce en alegría y gozo cuando tú te das cuenta que no estás solo y que estás con Jesús a tu lado. Eso es muy importante de recordar y es muy importante que nosotros lo tengamos. Y qué bueno que con esta pequeña píldora de charla nosotros salgamos con una fe elevada al exponente, ¿sí? Porque esto es lo que quiere Dios con nuestros problemas y con nosotros, que creamos en Él más que en nuestras circunstancias. Y mire lo que termina. Y enseguida llegaron a su destino. O sea, esos problemas que tenían, ese miedo, ese temor a perder la vida, nada más fue que llegara Jesús y enseguida, inmediatamente llegaron a su destino. De repente miras adelante y resulta que has llegado y tus problemas quedaron atrás y tus circunstancias difíciles quedaron atrás. Tal vez no se desaparezcan de la noche a la mañana, pero Jesús va a estar ahí y vas a llegar o vamos a llegar. Y es así, mis hermanos, tarde que temprano, hoy o mañana, llegamos a un momento en que nuestros problemas ya no están. ¿Por qué no están? Porque han quedado atrás. Y tú estás adelante y estás con Jesús. Creo que esto es importante, mis hermanos. Permítame orar. Señor Jesús, Padre, gracias, Señor, te damos por esta pequeña charla, Señor, este pequeño, eh, esa pequeña charla, pero estos grandes, Señor, esas grandes palabras que tú nos diste a través de tu escritura, Señor. Ese gran milagro que hiciste hace mucho tiempo de caminar sobre el mar, Señor, mostrándole a sus discípulos, a nosotros que somos tus discípulos, Señor, hoy nos muestras que tú estás por encima de nuestras circunstancias, de nuestros problemas, de nuestras dificultades, Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú alejas nuestros temores. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros, de los miembros de la iglesia Aposento Alto Cota, Señor, no vean esas circunstancias, sino vean, Señor, que estás tú sobre esas circunstancias y que contigo, Señor, nosotros lo podemos todo y que a pesar de lo difícil o dura que pueda ser la situación, tú siempre estás ahí, Señor, y tenemos es que poner los ojos en ti porque tú nos acompañas, Padre. Por eso oro y clamo por cada uno de nosotros, los que hemos decidido creer en ti, Señor, y aún los que de pronto estén aquí y aún no han decidido, Señor, que estas palabras también entren en ellos y ellos puedan no ver las circunstancias, sino vean que en ti hay esperanza, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.